Clara se encontraba en su oficina, un espacio elegante y moderno en el corazón de Madrid. Las paredes estaban adornadas con diplomas y reconocimientos que atestiguaban su éxito como abogada. Sin embargo, en ese momento, su mente estaba lejos de los casos que revisaba. Frente a ella, en la mesa, había una foto de Javier, su difunto novio, sonriendo con su característica chispa en los ojos. La imagen la atrapaba en un remolino de recuerdos que la transportaban a momentos de felicidad compartida, risas y promesas de un futuro que nunca llegó. Mientras revisaba un contrato, las palabras se desdibujaban ante sus ojos. Su mente no podía evitar divagar hacia el día fatídico en que Javier perdió la vida en un accidente que la vida le había presentado como un cruel destino. Había pasado ya 20 años, pero el dolor seguía fresco en su memoria. ¿Cómo era posible que el tiempo no hubiera borrado su recuerdo? Clara suspiró, sintiendo que la tristeza se apoderaba de ella una vez más. Se levantó de su silla y se acercó a la ventana, buscando la luz del sol que iluminaba las calles de Madrid. «¿Por qué no puedo dejarlo ir?», murmuró para sí misma, con la voz apenas audible. Las palabras resonaron en la soledad de su oficina, y al mirarse en el reflejo del cristal, se dio cuenta de que había cambiado, pero su corazón seguía atrapado en aquel momento. El reloj de su muñeca marcaba la hora del almuerzo, y Clara decidió que necesitaba un respiro. Con un gesto decidido, recogió su bolso y salió del edificio. Caminó por las calles, dejando atrás la rutina y la presión de su trabajo. La plaza cercana era un refugio de vida, con gente riendo y disfrutando del día. Clara se sentó en un banco, respirando profundamente y tratando de despejar su mente. Al observar a su alrededor, notó una feria de calle que no había visto antes. Las coloridas carpas y los aromas de comida callejera la atraían. Con un leve destello de curiosidad, se levantó y se acercó a las mesas donde vendedores exhibían sus mercancías. Había de todo: artesanías, joyería y un sinfín de objetos antiguos que contaban historias de tiempos pasados. Fue entonces cuando su mirada se detuvo en un hombre que vendía relojes. Él parecía estar en otro mundo, con una calma que contrastaba con el bullicio a su alrededor. Sus ojos oscuros y profundos brillaban con una luz especial, y Clara se sintió inexplicablemente atraída hacia él. Al acercarse, su corazón dio un vuelco. El hombre llevaba en la muñeca un reloj que le resultaba familiar. «¿Es ese?», se preguntó en voz baja, mientras el mundo a su alrededor se desvanecía. No podía ser. Era el reloj de Javier, un regalo que él le había hecho en su cumpleaños. Sin poder contenerse, se acercó más. «Disculpe», dijo Clara, su voz apenas un susurro. «Ese reloj, ¿de dónde lo sacó?». El hombre, que se presentó como Miguel, levantó la vista, sorprendido por la intensidad de su mirada. «Lo encontré en un mercadillo hace un tiempo», respondió, su voz suave pero firme. «Es un objeto antiguo, de gran valor sentimental para quien lo posea». Clara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Podría decirme más sobre él? Era de alguien muy especial para mí», insistió, tratando de mantener la compostura. Miguel frunció el ceño, notando la emoción en la voz de Clara. «Lo siento, no sé mucho sobre su historia. Simplemente me llamó la atención y decidí comprarlo». Clara se sintió frustrada, pero antes de que pudiera formular otra pregunta, un grupo de clientes se acercó, interrumpiendo su conversación. «¡Miguel, mira este!», gritaron algunos, señalando un reloj de bolsillo que colgaba de su mesa. Clara se vio obligada a retroceder, su mente aún atrapada en la imagen del reloj y en la conexión que sentía con el hombre que lo llevaba. La multitud comenzó a rodear a Miguel, y ella, en un impulso, se alejó, su corazón latiendo con fuerza. La escena dejó una marca en su mente, un extraño que poseía un fragmento de su pasado. De regreso en su oficina, Clara se sentó frente a su computadora, pero la imagen de Miguel y el reloj no la dejaban en paz. La confusión se apoderó de ella. Necesitaba entender más. ¿Cómo podía un simple reloj evocar tantos recuerdos? Sin darse cuenta, había pasado más de una hora sumida en sus pensamientos. Decidida a averiguar más, comenzó a buscar información sobre Miguel. Buscó en redes sociales y foros de la comunidad, intentando encontrar alguna conexión. Pero mientras buscaba, se dio cuenta de que no solo quería saber sobre él. Quería entender cómo ese reloj había terminado en sus manos. La tarde se desvanecía, y Clara sintió que el tiempo se había detenido en su mente.
Las imágenes de Javier, su risa y su voz se entrelazaban con la figura de Miguel, un enigma que la desafiaba a descubrir más. Con un suspiro de determinación, decidió que al día siguiente regresaría a la feria. Tenía que saber más sobre el hombre que había despertado algo en su interior que creía perdido. La idea de volver a ver a Miguel era tanto emocionante como aterradora. ¿Qué secretos guardaría? ¿Qué historia contaría el reloj que tanto significaba para ella? Clara cerró su computadora, sintiendo que había tomado la decisión correcta. Su vida había estado estancada durante tanto tiempo, y tal vez, solo tal vez, esta búsqueda la llevaría a un reencuentro con su pasado, y quizás a un nuevo comienzo. Clara regresó a su oficina con la mente llena de confusión y un torbellino de emociones. La imagen del ambulante, Miguel y el reloj que perteneció a Javier no dejaba de atormentarla. Se sentó en su silla, girando lentamente el reloj de pulsera que llevaba. Un regalo de Javier que aún atesoraba, pero que, en ese momento, parecía insignificante comparado con el descubrimiento del día. Era como si todo lo que había creído sobre su vida y su relación con Javier estuviera a punto de desmoronarse. «No puede ser», murmuró para sí misma, mirando por la ventana hacia la bulliciosa calle de Madrid. Los coches pasaban, la gente caminaba, ajena a su tormento interno. Se sentía atrapada entre el pasado y el presente, y la idea de que los misterios del pasado de Javier pudieran estar al alcance de su mano la llenaba de inquietud. Decidida a entender lo que había sucedido, Clara se sumergió en una búsqueda frenética. Abrió su ordenador y comenzó a investigar sobre Miguel. Con cada clic, su ansiedad crecía. Los resultados de búsqueda traían a la luz historias sobre un artista que una vez fue prometedor, pero cuya vida había tomado un giro oscuro. Había fragmentos de su carrera en exposiciones, críticas elogiosas y, de repente, un silencio sepulcral que parecía envolver su vida en los últimos años. «¿Qué te pasó, Miguel?», se preguntó en voz alta, sintiendo que la figura de ese hombre enigmático se convertía en un rompecabezas que necesitaba resolver. Pasó horas en ese mar de información, hasta que finalmente dio con un artículo que mencionaba un escándalo relacionado con Javier. Era una conexión inesperada que la hizo detenerse en seco. En el artículo se hablaba de una serie de irregularidades en las obras de arte que Javier había estado trabajando antes de su fallecimiento. Clara sintió que una pieza del rompecabezas encajaba, pero las preguntas solo se multiplicaban. «No puede ser coincidencia», murmuró para sí misma, sintiendo que el impulso de volver a buscar a Miguel era más fuerte que nunca. Ella necesitaba respuestas, y Miguel parecía ser la clave. Con el corazón acelerado, Clara decidió que debía encontrar a Miguel nuevamente. No podía dejar que la oportunidad se le escapara. La imagen de aquel reloj, con su historia y su conexión con Javier, la perseguía. Así, en un impulso, tomó su abrigo y salió de la oficina, decidida a buscar al ambulante. El sol comenzaba a ocultarse cuando Clara llegó nuevamente a la plaza donde había encontrado a Miguel. Los colores del atardecer teñían el cielo de tonos anaranjados y morados, creando un ambiente casi mágico que contrastaba con la inquietud que sentía en su interior. Se adentró en la feria, cada paso la acercaba a su objetivo, pero también intensificaba su nerviosismo. Al llegar al lugar donde Miguel había estado, su corazón se hundió al notar que no estaba allí. Miró a su alrededor, escaneando cada puesto en busca de su figura. La frustración comenzó a apoderarse de ella, cuestionándose si realmente había sido un buen paso volver. Sin embargo, cuando estaba a punto de rendirse y marcharse, lo vio. Miguel estaba al fondo, hablando con un grupo de clientes. Su rostro, iluminado por la luz tenue de las lámparas, parecía tan familiar y al mismo tiempo tan distante. Clara respiró hondo y se acercó a él, sintiendo que cada paso le pesaba más. Cuando finalmente llegó, Miguel levantó la vista y sus ojos se encontraron. «Hola, Clara», dijo él, su voz un suave susurro entre el murmullo de la plaza. «Hola, Miguel, necesito hablar contigo», respondió ella, sintiendo que las palabras salían con más urgencia de la que había previsto. Él frunció el ceño. Una sombra de preocupación cruzó su rostro. «Es un poco complicado ahora. Tengo clientes», dijo mirando a su alrededor. «Por favor», interrumpió Clara, su voz temblando ligeramente. «Es sobre el reloj. Necesito entender». Miguel miró a su alrededor y tras un momento de duda, asintió.
Está bien. ¿Podemos encontrarnos más tarde? Sí, claro. El alivio la invadió. ¿A qué hora? En una hora, aquí mismo, dijo él, señalando un banco cerca de un árbol frondoso. Clara asintió, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos mientras se alejaba. La espera se sentía interminable. Cada minuto era una eternidad. Se sentó en una cafetería cercana, tomando un café que no disfrutó, absorta en sus pensamientos. La conexión entre Miguel y Javier se volvía cada vez más clara, y la angustia de no conocer la verdad la consumía. Finalmente, una hora después, Clara se dirigió al banco que habían acordado. El sol ya se había puesto, y la plaza estaba iluminada por farolas que creaban un ambiente casi nostálgico. Cuando Miguel llegó, su expresión era seria. «¡Hola!», saludó tomando asiento a su lado. «Hola», respondió Clara buscando las palabras adecuadas. «Sobre el reloj, me gustaría saber de dónde lo conseguiste». Miguel respiró hondo, pareciendo sopesar sus palabras. «Es un regalo de un viejo amigo». Su mirada se desvió hacia el suelo, como si el peso de la verdad le resultara difícil de soportar. Era un artista, como yo, pero su vida se complicó. Clara sintió que su corazón latía más rápido. «¿Javier?», preguntó, la voz apenas un susurro. Miguel levantó la mirada. Sus ojos oscuros reflejaban una mezcla de dolor y nostalgia. «Sí, Javier. Él y yo éramos cercanos en el pasado». La revelación la dejó atónita. La conexión entre los dos hombres se volvía más intensa, pero también más complicada. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», inquirió Clara, sintiendo que la confianza que intentaba establecer comenzaba a tambalearse. «Porque es una historia complicada». Miguel hizo una pausa, como si estuviera buscando la manera de continuar. «Y no estoy seguro de cómo encaja todo». Clara lo miró con intensidad. La necesidad de respuestas la empujaba a seguir adelante. «Dime lo que sabes. Necesito entender qué pasó con Javier». Miguel pareció vacilar, pero finalmente asintió resignado. «Está bien, pero debes prometerme que estarás preparada para lo que vas a escuchar». Las palabras de Miguel resonaron en su mente como un eco ominoso. Clara sintió que estaba a punto de entrar en un laberinto del que no podría escapar, pero su deseo de conocer la verdad era más fuerte que su miedo. «Prometo que estoy lista», respondió, con la voz firme, aunque su corazón latía desbocado. Así, en la penumbra de la plaza, comenzaron a desentrañar un pasado que Clara había creído cerrado para siempre. Clara se sentó en un pequeño café de la plaza, con las manos temblorosas alrededor de una taza de café humeante. La imagen del reloj en la muñeca de Miguel seguía atormentándola, como un eco persistente que no podía ignorar. Era un objeto tan cotidiano, pero para ella significaba un abismo de recuerdos y preguntas sin respuesta. La conversación que habían tenido era aún confusa en su mente. Ella sabía que debía profundizar más en el misterio que rodeaba a Javier y su conexión con Miguel. La curiosidad la consumía, así como el deseo de resolver el enigma que había permanecido oculto durante más de 2 décadas. La plaza estaba llena de vida, pero Clara se sentía desconectada de todo. Las risas de los niños, el bullicio de los vendedores ambulantes y el olor a churros recién hechos le llegaban como si provinieran de otro mundo. Miró por la ventana, observando a Miguel que se acercaba, con su cabello despeinado y una expresión de seriedad en su rostro. Ella se sentía nerviosa, pero también emocionada. Al fin y al cabo, él podía tener las respuestas que tanto necesitaba. «Hola, Clara», saludó Miguel sentándose frente a ella. Su voz era grave, pero había un matiz de suavidad que le daba calidez a sus palabras. «Gracias por aceptar verme». «No sabía qué esperar», admitió Clara sintiéndose un poco vulnerable. «Pero, por alguna razón, siento que necesito saber más sobre Javier, sobre lo que realmente pasó». Miguel asintió. Su mirada se volvió un poco distante, como si estuviera recordando algo doloroso. Clara decidió ser directa. «Dijiste que el reloj era un regalo de su padre, pero ¿qué más sabes de Javier? ¿Quién era realmente?» Miguel tomó una respiración profunda, como si estuviera sopesando sus palabras. Finalmente, comenzó a hablar. Javier no solo era un talentoso artista, también estaba profundamente involucrado en el mundo del arte y de las sombras, dijo, su voz temblando levemente. Su padre, aunque era un hombre de talento, también se ocupaba de negocios que no eran del todo limpios. Había cosas que Javier sabía, cosas que lo pusieron en peligro. Clara frunció el ceño. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar,
pero a la vez generaban más preguntas. ¿Cómo puedes estar tan seguro de eso?, preguntó, intentando mantener la calma. ¿Tienes pruebas de lo que dices? Miguel se inclinó hacia ella. Su expresión se tornó más seria. No tengo documentos que lo demuestren, pero hay rumores, conversaciones que escuché. Javier estaba en el centro de algo grande, algo peligroso. No era solo un accidente lo que le ocurrió, dijo con voz grave. Había una red de mentiras y engaños que lo rodeaba. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de que Javier estuviera involucrado en algo tan siniestro la aterraba, pero al mismo tiempo encajaba con las sombras que siempre había sentido en su muerte. ¿Por qué nunca me dijiste esto antes?, preguntó sintiéndose traicionada y a la vez ansiosa por entender. Porque no quería abrir viejas heridas, respondió Miguel, su mirada intensa. Pero ahora que te he visto, creo que es importante que conozcas la verdad. Javier no era solo un artista. Era un hombre atrapado en un mundo que no podía controlar. Clara se quedó en silencio, procesando la información. La idea de que Javier hubiera tenido problemas con la ley antes de su muerte resonaba en su mente. Recuerdos de noches en las que él llegaba tarde, de llamadas de teléfono misteriosas, de su constante preocupación, comenzaron a tomar forma. ¿Estás diciendo que su muerte no fue un accidente?, preguntó apenas audiblemente. Miguel la miró fijamente, su expresión grave. No puedo asegurarlo, pero hay muchas cosas que no cuadran. Había amenazas, y Javier se había metido en algo que podría haberlo llevado a un desenlace trágico. A veces, la vida de un artista está llena de sombras, y Javier se adentró más de lo que debía. Clara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La imagen de Javier, el hombre que había amado, se desdibujaba ante ella, transformándose en la figura de un hombre enredado en un mundo de peligros. Se preguntó si alguna vez lo había conocido realmente. ¿Y tú?, preguntó de repente, rompiendo el silencio que se había instaurado. ¿Cómo estás involucrado en todo esto? ¿Por qué tienes su reloj? Miguel se encogió de hombros, su mirada se tornó melancólica. Lo encontré en una subasta hace años. No sabía a quién pertenecía hasta que te vi. Javier era un hombre talentoso, pero también un hombre que llevaba consigo una carga pesada. Y su reloj es un recordatorio de todo lo que él podría haber sido y lo que perdió. Clara sintió un nudo en la garganta. La conexión entre Miguel y Javier se tornaba cada vez más compleja, como si ambos hombres estuvieran entrelazados en una red de secretos. ¿Qué más sabes?, preguntó, su voz firme, determinada a desentrañar la verdad. Necesito que me digas todo lo que sepas. Miguel vaciló, como si estuviera considerando sus palabras con cuidado. Finalmente asintió. Javier estaba en contacto con personas que no eran de fiar. Había un proyecto en el que trabajaba, algo que implicaba una gran cantidad de dinero y conexiones poderosas. No sé todos los detalles, pero había rumores de amenazas. Gente que no se detendría ante nada para proteger sus intereses. Clara sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho. Esa revelación la llenaba de inquietud. ¿Qué había estado haciendo Javier en esos últimos días? ¿A quién había estado tratando de proteger? Dime más sobre esas personas, insistió, sintiendo que estaba al borde de un abismo. Cada detalle cuenta. Miguel la miró con una mezcla de tristeza y determinación. No puedo garantizar que lo que te diga te dé respuestas, pero lo que sé es que Javier tenía un amigo, alguien que solía estar cerca de él. Ese amigo podría tener más información, pero su voz se apagó, como si temiera lo que iba a decir. ¿Pero qué?, preguntó Clara, su voz tensa. Pero esa persona también está en peligro. Javier se metió en algo que podría haberlo costado la vida. Y ahora, quizás, los que lo rodeaban también corran el mismo riesgo. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda nuevamente. La idea de que había más en juego de lo que había imaginado la aterraba, pero al mismo tiempo la impulsaba. Necesitaba seguir adelante. Necesitaba descubrir la verdad sobre Javier y su misteriosa conexión con Miguel. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero la imagen final aún estaba borrosa, llena de sombras y secretos que clamaban por ser revelados. Clara y Miguel caminaban por las calles de Madrid, sumidos en una atmósfera de misterio y nostalgia. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, mientras las sombras se alargaban sobre las aceras. Habían decidido visitar algunos de los lugares que Javier solía frecuentar,
con la esperanza de desentrañar más sobre su pasado y quizás sobre los secretos que rodeaban su muerte. ¿Dónde crees que deberíamos ir primero?, preguntó Clara, su voz temblorosa por la mezcla de ansiedad y emoción. Miguel miró hacia el horizonte, pensativo. Podríamos empezar por el bar donde solía reunirse con sus amigos. Era un lugar al que iba mucho antes de... Bueno, ya sabes. Su mirada se volvió un poco más seria. Clara asintió, sintiendo una extraña conexión con Miguel, que a pesar de su reciente familiaridad, se estaba volviendo cada vez más fuerte. Sin embargo, también sentía un peso en su corazón, como si traicionara la memoria de Javier al comenzar a abrirse a alguien nuevo. Sí, vamos. Quizás alguien allí recuerde algo que nos ayude. El bar, un pequeño establecimiento de madera oscura y luces tenues, estaba casi vacío en esa hora del atardecer. Clara se sentó en una mesa en el rincón, mientras Miguel se acercaba al bar para pedir algo de beber. La decoración era sencilla, con fotografías en blanco y negro de momentos capturados en la vida de Madrid, pero Clara solo podía pensar en Javier, imaginando cómo él se reía y charlaba con sus amigos en ese mismo lugar. Cuando Miguel regresó con 2 cervezas, se acomodó frente a ella. «Espero que esto no esté muy caliente», dijo sonriendo levemente. «No soy el mejor bartender». Clara sonrió de vuelta, pero su mente seguía atrapada en recuerdos dolorosos. «Me gustaría saber más sobre Javier. ¿Cómo era realmente? Siempre lo recuerdo como un hombre alegre, lleno de vida». Miguel tomó un sorbo de su cerveza antes de responder. Era así, pero también tenía un lado más oscuro. Se metió en cosas que no debería. A veces, la gente no se da cuenta de lo que está sucediendo detrás de las sonrisas. Su expresión se tornó seria, como si estuviera recordando algo que preferiría olvidar. «¿Qué tipo de cosas?», Clara preguntó, sintiendo que cada palabra que decía la acercaba más a la verdad que había estado buscando. Él estaba involucrado en un proyecto de arte que no era solo arte. Había algo más detrás, algo que involucraba a personas poco recomendables, explicó Miguel, mirando hacia el lado con desconfianza, como si temiera que alguien pudiera estar escuchando. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Personas poco recomendables? ¿Cómo quién? Gente de negocios, tal vez. No puedo decirte mucho sin arriesgarme a mencionar nombres que no debería, respondió Miguel, su voz más baja. Pero había amenazas. Recuerdo que una vez, en una conversación, Javier mencionó que sentía que alguien lo estaba siguiendo. El corazón de Clara se aceleró. ¿Y tú no le dijiste nada? ¿No intentaste ayudarlo? Su voz era casi un susurro, llena de incredulidad. Lo intenté, pero él era muy orgulloso. A veces los hombres no quieren escuchar consejos, especialmente cuando piensan que pueden manejarlo todo, dijo Miguel, su mirada fija en la mesa. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Clara se sentía cada vez más desbordada por la mezcla de emociones. La tristeza por la pérdida de Javier, la frustración por no haberlo podido salvar y la confusión por los sentimientos que comenzaban a surgir hacia Miguel. ¿Crees que su muerte fue un accidente?, preguntó finalmente, rompiendo el silencio. Miguel dejó escapar un suspiro profundo. No estoy seguro. Hay cosas que no encajan. He estado escuchando rumores, cosas que me hacen dudar de que fuera solo un accidente. Sus ojos se encontraron con los de Clara, y por un momento el mundo exterior desapareció. ¿Qué tipo de rumores?, Clara exigió saber, su voz más firme ahora. Que Javier estaba a punto de revelar algo importante, un esquema de corrupción que podría haber arrastrado a muchas personas. Un día lo mencionó a un amigo, y al siguiente, bueno, ya sabes qué pasó. La voz de Miguel se volvió sombría, como si el peso de la verdad lo aplastara. Clara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Cómo puedes estar tan seguro de eso? Porque conocí a algunas de las personas con las que él se estaba metiendo. Y sé que no son el tipo de gente que se queda de brazos cruzados cuando sienten que su negocio está amenazado, dijo Miguel, su tono lleno de urgencia. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Clara sintió que la ira y el dolor se entrelazaban en su pecho. Porque no quería asustarte. No quiero que te metas en esto más de lo que ya estás, respondió Miguel, su voz ahora tensa. ¿Y tú? ¿No sientes que deberías involucrarte más? Javier era tu hermano, ¿no? Clara no podía evitar que sus palabras salieran con un tono de reproche. Se sentía dividida entre la compasión que empezaba a sentir por Miguel y la necesidad de proteger la memoria de Javier. Miguel se quedó en silencio,
su mirada desviándose hacia la ventana. No sabía que era mi hermano hasta hace poco. Todo esto ha sido un shock para mí también. Nunca lo conocí realmente, y ahora me doy cuenta de que hay mucho en su vida que no comprendí. Clara sintió una punzada de empatía. Lo sé. A veces la vida es complicada, pero ahora tenemos que descubrir la verdad. Javier lo merece, dijo con firmeza. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó Miguel, volviendo a centrar su atención en ella. «Sigamos investigando. Necesitamos volver a hablar con aquellas personas que lo conocían. Tal vez haya alguien que pueda darnos más información», sugirió Clara, su determinación renovada. Miguel asintió. «Tienes razón, pero debemos tener cuidado. Ya hemos visto que hay personas que no quieren que esta historia salga a la luz». Clara sintió que un escalofrío recorría su espalda. «Sí, pero no puedo darme por vencida. Javier necesita que luchemos por él». Su voz era decidida, aunque en el fondo sentía el miedo latente de lo que podrían descubrir. Mientras abandonaban el bar, la brisa nocturna les dio la bienvenida, y Clara sintió que, aunque el camino por delante era incierto y peligroso, había algo liberador en finalmente enfrentarse a los fantasmas del pasado. Juntos, se adentrarían en un laberinto de secretos, y quizás, solo quizás, encontrarían las respuestas que tanto necesitaban. Clara y Miguel se encontraban en una sala de archivos polvorienta, en el corazón de Madrid, rodeados de cajas llenas de documentos antiguos. La luz tenue del lugar iluminaba sus rostros, revelando la tensión en los ojos de Clara, que reflejaban el peso de los recuerdos y la incertidumbre. El aire era pesado, impregnado de un olor a papel envejecido y secretos olvidados. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?», preguntó Miguel, su voz un susurro en medio del silencio. Clara asintió con determinación, aunque su corazón latía con fuerza. «No puedo seguir viviendo con esta incertidumbre. Javier merece que conozcamos la verdad», respondió ella, su voz firme a pesar de la inquietud que sentía en su interior. Se acercaron a una de las cajas y con cuidado Miguel la abrió. Dentro había una serie de documentos, algunos arrugados y otros amarillentos, que parecían prometer respuestas. Con manos temblorosas, Clara sacó un expediente marcado con el nombre de Javier. «Mira esto», dijo Miguel, señalando un documento que parecía más importante que los demás. Era un informe policial relacionado con un caso de corrupción que había sido cerrado de manera muy sospechosa. Las palabras testigo clave y desaparición resaltaban en el texto como si gritaran la verdad oculta. «¿Qué significa esto?», preguntó Clara, frunciendo el ceño mientras leía en silencio. «Parece que Javier estaba involucrado en algo mucho más grande de lo que pensábamos», respondió Miguel, su rostro pálido ante la revelación. «Esto sugiere que él tenía información que podría haber expuesto a personas poderosas». Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, y cada nueva información la acercaba a una verdad que temía. «No puedo creer que lo hayan dejado morir solo». La indignación en la voz de Clara era palpable. Tenía que haber alguien que supiera lo que estaba pasando. «Tal vez no solo eso». Miguel se inclinó hacia ella, sus ojos fijos en los documentos. Si él estaba a punto de hablar, eso lo convirtió en un objetivo. La atmósfera se volvió más densa, y Clara sintió que la presión aumentaba. Era como si el aire en la habitación se hubiera vuelto más pesado, como si los fantasmas del pasado estuvieran observándolos. «¿Y si aún hay personas que quieren mantener esto en secreto?», dijo Clara, con un nudo en el estómago. La idea de que alguien pudiera intentar silenciarla la hizo sentir vulnerable. «Es posible», respondió Miguel, su voz grave, «pero no podemos dar marcha atrás. Si seguimos escarbando, podríamos descubrir algo que cambie todo». Clara asintió, aunque la inquietud seguía en su corazón. Era un juego peligroso, y sin embargo, algo en su interior le decía que debía seguir adelante. Mientras revisaban más documentos, Clara sintió que la ansiedad se transformaba lentamente en determinación. Las evidencias que encontraban eran como las piezas de un rompecabezas que, una vez completo, podría revelar la verdad sobre la muerte de Javier. De repente, el sonido de un mensaje de texto interrumpió sus pensamientos. Clara sacó su teléfono del bolso y al leer el mensaje, su rostro palideció. Era anónimo y decía: «Deja de investigar. Te estás metiendo en problemas que no comprendes». «¿Qué sucede?», preguntó Miguel al notar su cambio repentino de expresión. «Es un mensaje...». Su voz tembló. «Alguien sabe lo que estamos haciendo». Miguel frunció el ceño. Su mirada se oscureció.
Esto no es bueno. Debemos ser cuidadosos. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero al mismo tiempo, una rabia se encendió en su interior. No podía permitir que el miedo la detuviera. No puedo dar marcha atrás ahora. Javier necesita que lo descubramos. Miguel la miró, y por un momento, sus ojos se encontraron en una conexión silenciosa. Ambos sabían que estaban en una encrucijada, que la decisión que tomaran a partir de ese instante podría cambiar sus vidas para siempre. «Está bien», dijo Miguel finalmente, su voz firme. «Vamos a continuar, pero con precaución». Salieron del archivo, pero la sombra del mensaje seguía rondando en la mente de Clara. Cada paso que daban hacia la verdad parecía más peligroso. La lluvia comenzó a caer cuando salieron a la calle, creando un ambiente sombrío que reflejaba el estado de ánimo de Clara. «Necesitamos un lugar donde podamos hablar sin ser escuchados», sugirió Miguel, su mirada escaneando el entorno. Clara asintió, y juntos se dirigieron a un café cercano, un lugar que Javier solía visitar. El aroma del café recién hecho y el murmullo de las conversaciones a su alrededor le dieron a Clara una sensación de normalidad, aunque solo fuera por un momento. Mientras se sentaban en una mesa en la esquina, Clara no podía evitar recordar los momentos que había pasado allí con Javier. Las risas, las miradas cómplices. Todo parecía tan lejano y al mismo tiempo tan vívido. «¿Qué crees que deberíamos hacer ahora?», preguntó Miguel sacando un cuaderno y un bolígrafo. «Necesitamos trazar un plan». Clara se enderezó, sintiéndose más decidida. «Tenemos que encontrar a las personas que estaban involucradas en el caso. Tal vez podamos hablar con algún excompañero de trabajo de Javier». «Eso suena bien, pero debemos tener cuidado». Miguel miró a su alrededor, asegurándose de que nadie estuviera prestando atención a su conversación. «No sabemos quién más está involucrado». Clara sintió un escalofrío nuevamente, pero la idea de descubrir la verdad la empujaba hacia adelante. «No tengo miedo», dijo, su voz resonando con convicción. «He vivido con este dolor durante demasiado tiempo. Es hora de que sepa la verdad, sin importar lo que cueste». Miguel la miró con admiración, y por un instante, Clara sintió que había encontrado en él un aliado inesperado. La conexión que habían desarrollado era más profunda de lo que había anticipado, y aunque el miedo acechaba, había una chispa de esperanza en su corazón. La lluvia seguía cayendo con fuerza afuera, pero dentro del café, Clara sintió que el calor de su determinación comenzaba a disipar la tormenta que amenazaba con desatarse en sus vidas. Juntos harían lo que fuera necesario para descubrir la verdad sobre Javier, y eso era lo único que realmente importaba. Clara y Miguel se encontraban en un oscuro rincón del antiguo bar que Javier solía frecuentar. La atmósfera estaba cargada de recuerdos, y el aire olía a madera envejecida y a secretos olvidados. La luz tenue de una lámpara parpadeante iluminaba el pequeño diario que habían encontrado, cuyas páginas estaban llenas de garabatos, pensamientos y revelaciones sobre la vida de Javier que Clara nunca había imaginado. Con cada palabra que leían, la angustia y la confusión de Clara aumentaban. «Escucha esto», dijo Miguel, su voz grave resonando en el silencio. «Javier estaba investigando algo grande. Habla de un esquema de corrupción que involucra a varias personas influyentes en Madrid». Sus ojos se movían rápidamente por las líneas escritas a mano. Mencionan nombres, fechas. Es como si supiera que su vida estaba en peligro. Clara se inclinó más cerca. Su corazón latía con fuerza. ¿Por qué no me habló de esto? ¿Por qué no me dijo nada? La rabia y la tristeza se entrelazaban en su voz, haciendo que las palabras salieran con dificultad. «Tal vez pensó que podría protegerte», sugirió Miguel, su mirada fija en el diario. «O tal vez quería mantenerte alejada de esto, de todo este peligro». Ella se pasó una mano por el cabello, tratando de concentrarse. «Dios, ¿qué más hay aquí?». Clara se detuvo en una página marcada, donde Javier había escrito sobre una reunión inminente con alguien, un contacto que parecía crucial para entender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Menciona un lugar, un viejo almacén en las afueras de la ciudad. Debemos ir allí. Antes de que Miguel pudiera responder, un escalofrío recorrió la espalda de Clara. La atmósfera había cambiado, y ella sintió como si alguien los estuviera observando. «Miguel, tenemos que irnos. Esto no se siente bien». En ese momento Miguel la miró con seriedad. «Clara, hay algo que necesito decirte». Pero justo cuando estaba a punto de revelar su secreto, un grupo de hombres apareció en la entrada del bar.
Eran altos, con miradas amenazantes y vestimenta oscura. Clara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó uno de los hombres, su voz grave resonando en el espacio cerrado. «No deberían estar hurgando en cosas que no les conciernen». Miguel se puso en pie, tratando de interponer su cuerpo entre Clara y los hombres. «No queremos problemas. Solo estábamos mirando». ¿Mirando? El hombre sonrió de una manera que enviaba escalofríos por la columna de Clara. «No se hagan los inocentes. Sabemos exactamente lo que están buscando. Y eso no puede terminar bien para ustedes». Clara sintió que su corazón se aceleraba. «Miguel, tenemos que irnos», murmuró, asustada. Pero antes de que pudieran moverse, los hombres se lanzaron hacia ellos. Uno de ellos agarró a Clara del brazo con una fuerza que la hizo gritar. «¡Suelta a Clara!», Miguel gritó, lanzándose hacia el hombre que la sostenía. Pero en un instante, Clara se dio cuenta de que había perdido el control de la situación. El pánico llenó su mente mientras su cuerpo luchaba contra la fuerza del hombre. «¡Corre, Miguel! ¡Corre!», Clara gritó, intentando liberarse, pero el hombre la mantenía firme en su lugar. En un giro repentino, Clara quedó frente a Miguel, quien tenía una expresión de desesperación. «No voy a dejarte aquí», exclamó, pero Clara sabía que no había tiempo. La mirada aterrorizada en sus ojos le decía que debía actuar rápido. «¡Hazlo! ¡Ve!», Clara insistió, su voz llena de determinación. «Tú sabes más sobre esto. Encuentra respuestas. Prométeme que lo harás». Mientras el hombre la arrastraba hacia la salida, Clara vio cómo la expresión de Miguel cambiaba de desesperación a resignación. Sus ojos se encontraron por un breve momento, y en esa fracción de segundo, Clara sintió una extraña conexión con él, una comprensión silenciosa de que ambos estaban atrapados en una red de secretos y peligros. «¡Clara!», Miguel gritó, intentando avanzar, pero el grupo de hombres lo bloqueó. Clara sintió como si su corazón se partiera en 1000 pedazos al ser separada de él. «Te prometo que volveré por ti». La última imagen que Clara tuvo de Miguel fue su figura luchando contra los hombres, su rostro marcado por la angustia y la determinación. Luego fue arrastrada hacia la oscuridad, el eco de sus gritos resonando en su mente. El mundo a su alrededor se desvaneció mientras la llevaban a un lugar desconocido. Clara luchaba contra el pánico, tratando de recordar todo, lo que había descubierto. El diario de Javier, las revelaciones sobre la corrupción, la conexión con Miguel. Todo empezó a girar en su mente como un torbellino. Finalmente, la empujaron hacia una habitación oscura y fría. La puerta se cerró de golpe detrás de ella, y Clara se encontró sola, rodeada de sombras. Se dejó caer al suelo, su mente acelerada mientras buscaba una forma de entender lo que estaba sucediendo. «Esto no puede estar pasando», murmuró para sí misma, intentando calmar su respiración. «Debo encontrar una salida». Con cada latido de su corazón, Clara recordaba las palabras de Javier en su diario. «No puedo dejar que me atrapen. No puedo dejar que esto termine aquí». La determinación la invadió. Sabía que debía ser fuerte, que debía encontrar una forma de escapar y descubrir la verdad. Su vida y la de Miguel dependían de ello. Así, Clara se levantó, decidida a enfrentar lo que fuera que se interpusiera en su camino.